con el mensaje. El mensaje para esta tarde está titulado Recibiendo el perdón del Padre. Recebendo o perdão do Pai. Y vamos a leer un versículo. Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice lo siguiente. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes, sed uns para con os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como también Deus vos perdoó en Cristo. Amén, hasta aquí la lectura de la palabra. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que seamos benignos, que seamos misericordiosos y que nos perdonemos los unos a los otros, así como Dios nos perdonó a nosotros. Y el tema para esta tarde es esto, recibiendo el perdón del Padre. Y yo creo de que no podemos hablar de otras características del amor del Padre, como su cuidado, como su provisión, si primeramente nosotros no entendemos bien lo que significa cómo nosotros hemos sido perdonados. Si no ponemos primeramente ese fundamento en nuestras vidas cristianas de lo que significa que el Padre nos perdonó. Entonces, para que podamos entender un poco mejor, la semana pasada comenzamos a hablar acerca de conocer mejor al Padre. Yo creo de que para poder tener una verdadera relación con Dios tenemos que conocer al Padre. Y una vez que ya hemos desarrollado eso la semana pasada, hoy quisiera que podamos ver también acerca del perdón que nosotros recibimos de parte del Padre. Entonces, para poder entender esto del perdón que nosotros recibimos de parte del Padre, vamos a usar un pasaje muy hermoso que encontramos en el libro de Lucas, el capítulo 15. Pero antes de leer este pasaje, esta parábola, déjame decirte algo. En este capítulo 15 del libro de Lucas, vamos nosotros a encontrar tres parábolas. Primero habla de la oveja perdida. La siguiente parábola que encontramos en el mismo capítulo nos habla de la moneda perdida. Y luego nos habla del hijo que se pierde. Ahora, cuando tú terminas de leer estas tres parábolas en este capítulo 15, te vas a dar cuenta que al final, tanto la oveja fue encontrada, la moneda también fue hallada y el hijo fue encontrado. Entonces, vamos a encontrar allí una característica también al final de cada una de estas tres parábolas. Y es que al terminar cada parábola va a haber una explosión de gozo, de alegría. Y esto caracteriza estas tres parábolas en el capítulo 15 del libro de Lucas. Es que vamos al libro de Lucas, capítulo 15. Déjenme leer esta parábola y de allí vamos a desarrollar el mensaje de hoy. Lucas 15, vamos a leer del verso 12 hasta el verso 24. Lucas 15, versículos 12 al 24. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose,
vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén, hasta aquí la lectura de esta parábola. Esta parábola mayoritariamente está compuesta de dos personajes, el hijo, y también nos habla de el padre. Ahora, esta parábola nos muestra qué es lo que ha hecho Dios el Padre por nosotros. Vamos a ver primeramente la actitud del hijo, y la actitud del hijo es muy parecida a la que muchos de nosotros tuvimos, o algunos todavía tal vez siguen teniendo. Y hay varias cosas que nosotros podemos encontrar aquí en esta parábola en el libro de Lucas. Cosas que nos hablan específicamente de este muchacho, de este joven. Yo puedo ver primeramente que había una actitud egoísta. Había también una actitud irrespetuosa para con su padre. La Biblia no nos dice la edad del joven, pero nos dice sí de que era el menor. Eran dos hermanos y él era el menor, un más novo. Entonces, aún era un muchacho, aún era un rapaz. Y nosotros sabemos que los muchachos, rapaces a esa edad, cuando llegan allá a esa cierta edad en que están pasando de la adolescencia a la juventud, llegan a un punto de rebeldía. Ahí a los 15, 16, 17 años, y todos los hemos pasado, juramos de que nosotros podemos ganarnos el mundo, que ya no necesitamos ni a papá ni a mamá. A esa edad los hijos quieren hacer a su propia voluntad y lo que ellos quieren. Los hijos quieren salirse del control de los padres, quieren vivir su propia vida. Y esta es la misma actitud que nosotros vamos a encontrar aquí en este joven de la parábola. Llegó un momento en la vida de este joven en que él dice, en que él piensa: ¿qué hago yo aquí en casa bajo el control de papá? Yo quiero conocer el mundo. Yo quiero conocer el mundo. Y fue una actitud egoísta, una actitud solamente pensando en él. Pero a la vez yo encuentro de que esa actitud de este joven fue una actitud también irrespetuosa. ¿Por qué? Porque lo que él hizo para salir de la casa fue decirle: papá, dame la parte de mi herencia que me corresponde. Miren, él nunca la había trabajado. La trabajó su papá. Su papá fue el que hizo ese dinero. Pero él se paró y dijo: papá, yo quiero mi parte. Yo quiero que me des mi plata. Y hay muchos hijos que llegando allá a cierta edad, quizás el papá se fue de casa, el papá los abandonó. Y entonces le dicen a la mamá: yo quiero mi parte. Yo quiero lo que me corresponde. Dividamos el dinero. Yo creo que fue una actitud dura para este padre. El ver la forma en que el hijo se dirige a él y le pide ese dinero. Ahora, el padre se lo da, porque el padre amaba a su hijo y él no podía hacer más nada. Ahora, es interesante que la Biblia dice que el padre reparte la herencia entre los dos hijos. No se lo da solamente al menor. Dice que lo reparte entre los dos hijos, el mayor y el menor. Pero no solamente era una actitud de irrespeto, no era solamente también una actitud egoísta, pero vemos también aquí
a este joven con una actitud de deshonra. Fíjense lo que dice el versículo 13, la primera parte. Lucas 15, versículo 13. Dice: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, para una provincia apartada. Ahora, ¿por qué yo digo una actitud de deshonra? Y leo esta parte del versículo. Tenemos que entender muchas veces, para poder entender el contexto de la Biblia, las costumbres, las leyes, la cultura del pueblo judío. Porque entre los judíos, cuando un filho se casaba, casi siempre vivía en el mismo territorio donde vivían sus padres. O sea, cuando un varón tomaba a una mujer como su esposa, lo primero que hacía era que construía una habitación, construía una casa donde ellos podían vivir cerca, perto, en el terreno de sus padres. Entonces, cuando un hombre iba a tomar allí a su esposa, primeramente venía el compromiso. Y luego había un tiempo donde esa joven prácticamente ya estaba en matrimonio. No vivían juntos, pero ya esa joven estaba separada para él. Hacían un compromiso con los padres. Y prácticamente ese compromiso no se podía quebrar, no se podía romper. Y no se sabía cuándo iba a venir el novio a buscar a la novia. Hasta que él terminase de construir su apartamento, su casa, allí en el terreno o cerca de donde vivían sus padres. Ahora, esta costumbre es tremenda, porque eso nos va a llevar a comprender la escritura de una mejor manera. Cuando el novio venía, se escuchaba ya la gente decir: viene el novio, viene el novio. Yo no sé si eso les hace recordar, les hace lembrar a ustedes cuando el Señor Jesús nos habla acerca de las 10 vírgenes, las 5 sabias y las 5 insensatas. Aquellas que tenían aceite, cuando dicen viene el novio, ellas estaban preparadas. Era parte de la costumbre, era parte de la costumbre del pueblo judío. Entonces, el novio iba y preparaba una habitación, preparaba allí un apartamento donde vivir, iba y buscaba a la novia, se casaban, y entonces ellos ahora iban a vivir cerca de los padres de él, no de ella, de él, porque pasados los años, de cierta manera, ellos iban a poder cuidar de sus padres. Y eso, miren, les iba a traer una gran bendición, porque hay un principio de honra en la Escritura. La Biblia dice, especialmente jóvenes, escuchen, que cuando nosotros honramos a nuestros padres, hay bendición. Y no importa lo que haya acontecido, no importa lo que haya pasado con ellos, tú tienes que honrar a tus padres, porque eso trae bendición. Lo contrario, el no honrar a papá, a mamá, trae maldición. Eso dice la Biblia. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, seas bendecido y seas de larga vida sobre la tierra. Este es un mandamiento que Dios nos deja a todos nosotros. Entonces, no es de que yo voy a tratar bien a papá y a mamá si es que ellos me trataron bien a mí. No, no se trata de eso. Puede que tu papá tal vez te haya abandonado, pero al final es tu papá. Al final es tu padre. Y si tú tienes la oportunidad de poderlo bendecir, bendícelo.
porque en la medida que tú bendigas, Dios te bendice mucho más. Es un principio bíblico. Es lo que la palabra del Señor nos enseña. Es que regresando aquí a Lucas, a la historia, dice la Biblia de que este joven, según la costumbre, debería haberse quedado cerca, en el terreno donde vivía su papá, pero no, dice que se fue a una provincia, a una región apartada, a un lugar lejísimo, dice. Y eso es una actitud de deshonra, según la cultura judía. Era una actitud egoísta y era una actitud irresponsable la que tuvo este joven. Vamos a seguir leyendo Lucas 15, versículo 13, vamos a leer el versículo completo. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Él no multiplicó el dinero. Este joven gastó todo el dinero. Fue una actitud irresponsable. Tal vez estando allí con prostitutas, tal vez estando allí en clubes nocturnos, en las discotecas, haciendo amigos, porque cuando tú tienes dinero tienes amigos. Cuando se te acaba el dinero, se fueron los amigos. Y así dice la Biblia. Pero esa actitud irresponsable llegó también a una situación degradante. Porque vamos a leer los dos siguientes versos 14 al 16. Dice: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Verso 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ahora, ¿por qué yo digo una actitud degradante? Porque mira, cuando tú ves estas tres parábolas que hay aquí en este capítulo 15 que Jesús está hablando, al inicio de la parábola te vas a dar cuenta que hay dos tipos de personas. Dice que estaban allí los fariseos y los saduceos. Ellos no estaban allí porque querían escuchar de Jesús. Ellos estaban allí para poder pescar, tomar alguna palabra de Jesús para poderle criticar, para poderle inmediatamente apuntar con el dedo, para contradecirlos. Así que cuando Jesús está aquí contando esta parábola de que este joven estaba allí con los cerdos, con los porcos, cuando Jesús está hablando de ellos, imagínense cómo estarían ellos, porque la ley decía de que los cerdos, los porcos eran animales sucios, no se podían allí comer. Imagínense cómo estarían ellos. Por eso que digo que era una situación degradante. Animales prohibidos, según la ley del Antiguo Testamento, mas este joven estaba allí en esa situación. O sea, él llegó al lodo, la lama, al fondo. No había ya más donde realmente poder caer, siendo el hijo de un gran padre, siendo el hijo de un hombre rico, porque la Biblia, según lo que vemos en la historia, era un hombre que tenía muchas posesiones, era un hombre que tenía trabajadores. Pero él terminó de esta manera. Pero estando allí, en el fondo, en el lodo, en la lama. Mira, ¿sabes tú que muchas veces Dios permite que nosotros lleguemos donde ya no hay más fondo? Que donde ya no tenemos dónde más caer. Y tal vez algunos de ustedes podrían decir: sí, pastor, yo estuve en esas condiciones. Yo caí lo más bajo. Yo sé lo que es estar allí en el lodo, en la lama. Y cuando nosotros decimos eso, para aquellos que tal vez no se dan una idea, no se imaginan, es cuando la gente pierde todo. Perdimos todo.
Perdimos la salud, perdimos el dinero, perdimos la familia, el esposo, la esposa. Nos quedamos sin nada. Y es por eso que a veces la gente dice, llegué al fondo, toqué fondo. Ya no pude caer más. Pero cuando tú llegas al fondo, fíjate lo que dice el salmista. Vamos a hacer aquí un alto. Salmo 40, el versículo 1 al 3. Salmos 40, versículos 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Verán esto, que verán una vida nueva, una vida cambiada, una vida que fue tirada, sacada allí del fondo. Es lo que nos dice allí el salmista. Este joven de nuestra historia, él tocó fondo. Pero en medio de esa situación degradante, en medio de esa situación estando allí con los animales, él reflexionó. Él pensó. Lucas capítulo 15, verso 17. Lucas 15, versículo 17. Dice, y tornando en sí dice, ¿cuántos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? En medio de esta situación, por primera vez, este joven se da cuenta del padre que tiene. Por primera vez, él comienza a entender el corazón del padre. Comienza a ver quién es verdaderamente su padre. Dice de que él piensa y dice, en la casa de mi padre allí, él tiene jornaleros, los alimenta bien, les da un buen salario, los cuida. Y él comienza a reflexionar, él comienza a pensar. Y el siguiente versículo nos dice que él toma una decisión. Verso 18, Lucas 15, 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hermanos, hay tiempos en nuestras vidas en que es necesario que nosotros tomemos decisiones. Hay tiempos en nuestras vidas que tenemos que pararnos, que tenemos que hacer un alto. Allí en la correría que tal vez estamos. Allí en ese camino que nos está llevando al fondo. En realmente nosotros podernos parar y tomar decisiones. Pero no solamente esto, dice el siguiente verso 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como dos teus jornaleiros. Y para mí es interesante lo que dice aquí este joven. Porque miren, él ni siquiera pidió que lo haga un esclavo. Dice de que él iba a pedirle que le haga igual que uno de sus jornaleros. ¿Por qué? Porque el jornalero era un empleado que se contrataba para el tiempo de la cosecha, la colheita. Era alguien eran personas que se contrataban solamente para un tiempo especial, un periodo especial. Entonces, se les pagaba el día y chao, chao, bye, bye. Ya no había ninguna relación con la hacienda, con el dueño de la casa. El esclavo era diferente. El esclavo vivía allí en la casa. Él pertenecía a la casa. Más aún, la costumbre era de que cuando el esclavo trabajaba bien, cuando él había cumplido ya su tiempo de esclavitud, porque se compraban esclavos y tenía un tiempo. Y una vez pasado ese tiempo, la ley decía de que el esclavo tenía que dejarlo en libertad. Ahora,
En muchos casos, en la mayoría de los casos, los esclavos habían vivido años. Y en muchos casos estos esclavos eran bien tratados, eran bien cuidados allí dentro de la casa. Y entonces muchos decían, no nos queremos ir. Queremos seguir trabajando aquí en este lugar. Queremos quedarnos para siempre. A esos esclavos se les llamaba esclavos por amor. Entonces había una señal. Había una señal que los dueños hacían en estos esclavos. Y escuchen bien, jóvenes, para que entiendan. Lo que hacían los dueños es que le perforaban a Aurelia. Le ponían allí un brinco, lo que nosotros hoy llamamos un brinco, pero era una argolla. Era una argolla allí grande en la oreja de esos esclavos. Y eso significaba de que era un esclavo por amor. Hoy en día a muchos jóvenes les gusta perforarse la oreja. ¿Sabes lo que significa? Era esclavo. Por amor, pero era esclavo. Esa era la costumbre allí ancestral. Pero no es el tema ahora. Solamente quería hacerles que lo puedan notar. Y ahí estaban estos esclavos. Ellos seguían trabajando sin pedir nada. Ellos seguían perteneciendo a la casa. Recibían los cuidados, recibían allí el salario. Y eran considerados aún parte de la familia. Entonces vemos aquí a este joven. Él piensa, yo no puedo pedir ser parte de la familia. Yo no puedo pedir que se me haga un esclavo, sería mucho. Lo que puedo pedir es que se me haga como un jornalero. Por lo menos estaré cerca, estaré perto. Por lo menos recibiré algún cuidado. Y él toma esta decisión de poder regresar donde el Padre y poder hacer esta confesión. Ahora, yo quiero que nosotros podamos ver lo que fue el perdón de este Padre. Porque la parábola nos muestra lo que ha sido el perdón del Padre Dios para nosotros. Recuerden, esta parábola está significando lo que Dios Padre ha hecho por cada uno de nosotros. Aquí tú vas a ver la riqueza de lo que significa el perdón. Y yo espero de que hoy tú lo puedas entender, lo puedas comprender y te puedas levantar para que tu corazón pueda ser curado, para que tu corazón pueda ser sanado, para que recibas el perdón del Padre y puedas también perdonar. Porque muchas veces vivimos con amarguras, vivimos con recelos, vivimos con odios. Porque me dijeron esto, porque me hicieron esto. Pero si nosotros podemos recibir el perdón del Padre, como nos dice la Biblia, como el versículo con que comenzamos, realmente vamos a vivir vidas en paz y vidas bendecidas. Versículo 20, Lucas 15, versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Vamos por parte. Este versículo es muy rico. Es muy rico. Miren, primero, dice que cuando el muchacho va llegando a la casa, dice que fue primero el padre el que lo vio venir. Es que yo quiero que entremos a la escena. Yo les he dicho, cada vez que yo leo la Biblia me gusta meterme. Es como que si yo estuviese ahí parado y estuviese viendo la escena. Es que yo quiero que nos podamos meter todos ahora a esta escena. El padre, dice, lo vio venir. ¿Por qué? Pues el padre amaba tanto a este hijo que desde el día que él se fue, no lo dice la Biblia, pero esa es mi conclusión al leer este versículo, que el padre lo vio cuando él venía. Desde que él se fue, este padre, con toda seguridad, una vez que él terminaba allí sus labores, su trabajo, él iba por el camino donde se fue su hijo,
a esperarlo. Tal vez en un lugar alto allí en el camino. Todos los días esperando ver a su hijo regresar. Y yo me imagino cayendo el día, cayendo la noche, y lágrimas en el rostro del padre al ver que su hijo no regresaba. Y tener que volver a su casa un día más con la decepción de que su hijo amado no regresaba allí a casa. Yo me imagino de que debe haber pasado muchos días, debe haber pasado mucho tiempo. ¿Por qué? Porque fueron muchas riquezas las que se llevó. El padre era un hombre rico, dividió su herencia, su heranza. Así que el muchacho llevó muchas riquezas, malgastó también muchas riquezas, y eso le tomó mucho tiempo, le tomó muchos días. Pero ahí estaba el padre, cada tarde, esperando a su hijo regresar. Ese es el amor del padre. Y quizás tal vez algunos han vivido esa experiencia. Tal vez algunos han vivido la experiencia de que su hijo, su hija se fue de casa algún día creyendo que iba a vivir la mejor vida, creyendo de que iba a conquistar el mundo. Y con ese dolor en el corazón, siempre esperando de que ese hijo o esa hija pudiese regresar un día a casa. Ese es el corazón del Padre. Ese es el corazón del Padre. Y llegó un día, una tarde más, cuando el Padre estaba allí sentado, tal vez en un lugar alto donde podía visualizar mejor. El padre comienza a ver allí a lo lejos una figura que se acerca. Y dice aquí la escritura de que lo vio. Yo me pregunto, ¿cómo lo pudo distinguir? Porque estaba lejos, estaba longe ainda. ¿Sabes? Ese es el amor del Padre. Ese es el amor del Padre. Donde quiera que tú estés, allí te ve Dios. Allí te ve Dios. Ese es el amor del Padre. En la condición en que tú te encuentres, donde tú te encuentres, allí te ve Dios. Y dice que lo vio venir de lejos. Ahora recuerden cómo él se fue. Él se fue altivo, orgulloso. Voy a conquistar el mundo. Se fue con todas las riquezas de papá. ¿Y cómo vuelve? ¿Cómo regresa? Lleno de harapos, de farapos, sucio, apestando, fedendo, flaco, magro, porque dice que había pasado fome y hambre. Pero dice la escritura de que el padre, cuando lo vio, fue movido a misericordia. Hay otra versión de la escritura que dice fue estremecido internamente. Ahora, ¿qué es misericordia? Misericordia es bondad, misericordia es amor, misericordia es benevolencia. Y hay una palabra que me gusta y es en hebreo, es la palabra rasha. Y la palabra rasha tiene que ver con la matriz de las mujeres. Cuando la madre está ya a punto de dar a luz. Y es tan fuerte esa matriz rasha, de que hay casos donde la mamá muere. Pero la matriz mantiene aún con vida al bebé. Y eso hace de que puedan extraer al bebé y el bebé pueda ser salvado. Y la connotación aquí de esta palabra rasha, misericordia, aquí en el hebreo, es esa fuerza. Es esa fuerza de misericordia, de amor, de bondad para producir algo nuevo. Como en el caso de la madre, producir una vida nueva. Dice aquí la escritura de que el padre fue movido a misericordia. ¿Sabes?
El corazón de Dios Padre es movido a misericordia cuando ve nuestra condición. Cuando ve nuestra condición de pecado, cuando ve nuestra condición de apartarnos, cuando ve nuestra condición de dejar allí sus caminos. Versículo 20, la segunda parte, dice: cogendo, lanzósele ao pescozo y o beijó. Dice de que el padre fue el que corrió hacia el hijo, no el hijo hacia el padre. El padre corrió hacia el hijo. Normalmente, ¿qué decimos nosotros como creyentes? Decimos: yo encontré al Señor. Un día tuve un encuentro con Dios. Y no es así. Dios vino a tu encuentro. Dios vino corriendo a buscarte. No fuiste tú que fuiste a correr a los brazos del Padre, no. El Padre te vio a lo lejos. Tuvo misericordia de ti y Él vino corriendo a ti. ¿Entiende esto? Nosotros no somos los que venimos a Dios. Dios viene a nosotros. Dios viene a nosotros. Y Dios tomó su tiempo porque no éramos fáciles. Cada uno de nosotros tal vez tenemos allí nuestra historia. Cuán duros fuimos, cuántas veces nos trataron de evangelizar. Nosotros decíamos: no, nada que ver con la iglesia, nada que ver con esos creyentes. Yo recuerdo, yo les he contado mi testimonio muchas veces. Yo me convertí a los 15 años. Y allí en la escuela había un joven, era el único creyente entre 40 estudiantes. El único que era creyente y nos quería evangelizar. Yo decía: este está loco. Yo no quiero saber nada de su religión. Y no, hermano, no era religión. Era cambio de vida, mudanza de vida. Hasta que tú no entiendas de que no es un cambio de religión, nada va a acontecer. Es un cambio de vida. Dios quiere transformar nuestras vidas. Hay una historia que leí que quiero compartirlas con ustedes. La historia de un niño, de una crianza de 6 años. Y un día su papá lo regañó, reprendió por algo. Y este niño, esta crianza, se paró y dijo: me voy de la casa. Y el papá se rió y le preguntó ahí al niño: ¿y a dónde te vas a ir? Donde nadie me encuentre, le contestó allí él. Así que la crianza fue allí a la cocina, agarró una bolsa, un masacola, pegó 2 sándwiches, lo metió allí en la bolsa, pegó allí una garrafa, una botella de jugo y la metió allí. Y se fue con su bolsa, su sacola, a su triciclo, lo colocó allí y se fue con su triciclo. Llegó a cierta parte, dejó el triciclo y se fue caminando. Y se fue adentrando en el bosque. Y caminó, y caminó, y caminó hasta que se cansó. Se sentó allí debajo de un árbol y comenzó a comer porque le dio hambre, le dio fome. Se comió los 2 sándwiches, se tomó allí el jugo y él estaba feliz porque estaba haciendo sufrir a su papá. Estaba haciendo sufrir allí a sus padres. Pero obviamente su padre cuando lo vio salir, él fue detrás de él para cuidarlo, para protegerlo, sin que la crianza allí se diese cuenta. El papá siempre estaba mirando allí al niño. Y la crianza se quedó dormida, estaba cansado allí de tanto caminar. Y cuando él acordó, cuando él se despertó, y eran como las 6:30 de la tarde, ya estaba oscureciendo. Y rápidamente se hizo oscuro. Y allí él comenzó a tener miedo. Y ahí esta crianza comenzó allí a gritar: papá, papá, ¿dónde estás? Y a la segunda vez, papá, y no terminó de decir papá y salió el padre, lo cargó y lo abrazó. Y el niño le dice: pero papá, ¿por qué estás tú aquí? Papá, perdóname, no me vuelvo a ir nunca más de la casa. Mis queridos hermanos, así es Dios con nosotros. Así es el Señor con nosotros. Muchas veces nosotros decimos: no más cristianismo, no nada. Me voy de la iglesia,
Me han dicho esto, me han hecho el otro, mejor me voy, no quiero saber nada de Dios, voy a vivir mi propia vida. Y nos metemos al bosque, nos vamos allí adentrando. Pero cuando llega la oscuridad, cuando llegan los problemas, ahí gritamos: papá Dios, ¿dónde estás? Dios, ayúdame. Y el Padre Dios viene a nosotros. El Padre Dios viene a socorrernos, a ayudarnos. Hermanos, nuestra autosuficiencia no sirve de nada. Cuando no encontramos trabajo, cuando tenemos problemas en la familia, cuando tenemos allí problemas financieros, cuando tenemos enfermedades, cuando tú clamas a tu Padre Dios, Él no se hace esperar y Él viene a nuestro encuentro. Él viene a nuestro encuentro. Jeremías capítulo 29, versículo 13 dice lo siguiente. Jeremías 29, 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si tú buscas al Señor con todo tu corazón, dice que vas a hallarlo a Dios. Hallarás al Señor. Miren, a veces pensamos que es tan difícil encontrar al Señor, pero déjame decirte, no es así. Dios siempre está allí presente. Dios siempre viene a nuestro encuentro. Pero regresemos a la historia de Lucas. Dice allí de que el padre de este joven hizo algo más. No solamente vino corriendo hacia él, sino que dice de que se echó sobre su cuello, se lanzó sobre su pescozo. ¿Quién? ¿El joven? No, fue el padre. Fue el padre. Ahora recuerda la condición de cómo estaba este rapaz, cómo estaba este muchacho. Estaba sucio. Venía de estar con los cerdos, con los porcos. Con seguridad no estaba oliendo, cheirando bien. Olía a todo menos a ser humano. Pero dice que el padre se lanzó, se echó sobre su pescuezo. No le importó nada. Ese fue un abrazo de misericordia. Fue un abrazo de misericordia. Y lo abrazó aunque él estuviese sucio. Y hermanos, ¿no es eso lo que Dios hace con nosotros? Aunque estemos sucios de pecado, Dios viene y nos abraza. No le importa al Señor cuál sea tu condición. Él viene a tu encuentro. Pero dice que hizo algo más. Dice que lo besó. Ahora, esta palabra, lo besó, es tan simple en nuestro idioma. Pero cuando nosotros vamos al griego, la palabra es más fuerte. Es la palabra katepilsen. Y esta palabra significa lo besó y lo besó y lo besó. Una y otra vez lo besó. Es como cuando nosotros decimos se lo comió a besos. Eso es lo que hizo literalmente el padre de este joven. Olía, cheiraba horrible, pero lo llenó de besos, lo besó una y otra vez. Y volvió a casa. Y volvió a casa. Pero antes de que volviese a casa, veas el siguiente versículo. Cuando lo estaba besando, el hijo pide perdón. Verso 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Y en esos momentos, el padre, en medio de esos besos y en medio de esos abrazos, mientras el hijo le está diciendo eso, el padre le dice: shh, ya estás aquí, ya es suficiente. Por eso de que aquí tú no vas a encontrar la otra parte que él había pensado decirle al padre.
Él había pensado: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero la siguiente parte que él había pensado decirles: hazme como a uno de tus jornaleros. No llegó a decir eso. El padre le dijo: shh, 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 shh. Ya estás aquí. Ya estás aquí. Él no tuvo necesidad de poderle decir que lo hiciese como uno de sus jornaleros. El Padre lo había perdonado. Y hermanos, el perdón del Padre restaura. No lo deja allí. Porque el perdón obra limpiándonos. O sea, nos limpia de todo pecado, dice la Biblia, pero también nos restaura. Y eso lo hace, fíjate el siguiente verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué es lo que primero sucede? La comunión es restaurada. Ahora, fíjate bien, esta parábola habla de hijo, de filio, no habla de inconversos. Está hablando de hijos, de creyentes. Y algo hermoso es de que este hijo, este filio, él pensaba que él ya no era hijo. Él ya no era hijo, por eso le iba a decir: hazme como uno de tus jornaleros. Mas el hijo siempre continuó siendo hijo. Continuó siendo hijo. Y eso es algo hermoso para cada uno de nosotros. Porque cada vez que nosotros le fallamos a Dios, cada vez que nosotros pecamos, muchas veces pensamos que ya no podemos llamarnos hijos de Dios. Pero no es así, mis queridos hermanos. Lo que se daña es la comunión, pero no la relación. La comunión con Dios por causa del pecado se daña, pero la relación continúa. Seguimos siendo hijos de Dios. Seguimos siendo hijos de Dios. Ese es el amor del Padre. Ese es el amor del Padre. Entonces, el amor del Padre comienza restaurando la comunión. La comunión que se había roto, que se había perdido entre padre e hijo. Y esa comunión comienza entonces ahora a devolverte todo lo que el enemigo te había quitado. Comienza a restaurar tu vida, comienza a restaurar tus emociones, comienza a restaurar tus finanzas. Esa es la gran bendición de nuestro Dios Padre. Porque cuando tú estás bien con Dios, todo aquello que el diablo te quitó, a veces piensas: Dios me tiró, Dios me quitó. No, Dios no te quita nada. Es el diablo que te roba, es el diablo que te engaña, es el diablo que te lleva al mundo. Y es allí donde te tira, te quita todo. Pero cuando tu comunión con Dios es restaurada, allí Dios te restaura todo lo que el diablo te quitó. Y dice aquí la parábola de que el padre le mandó colocar el mejor vestido. ¿Cómo venía él? Sucio, de harapos, de fajapos. ¿Cómo estaría allí todo tal vez prácticamente sin ropas? Y eso me hace ver que cuando llegamos nosotros a Dios, Jesús nos coloca la mejor vestidura. Vestidos blancos, porque todos nuestros pecados fueron ya lavados, dice la Escritura. El vestido de justicia. ¿Sabes qué es la justicia? ¿Sabes qué es ser justificado? Justificado es como que si nunca hubiésemos pecado. Cuando Dios nos declara justos, es que ya Dios no ve más pecado en nosotros. Y eso es algo tremendo, mis queridos hermanos. Pero después dice aquí este versículo: póngale un anillo, un anel a su mano. ¿Sabes? Cuando Dios nos restaura, Él nos devuelve la autoridad. Porque el anillo o anel tiene que ver con autoridad. Allí en los tiempos antiguos, los reyes
sellaban allí las cartas, los decretos, las leyes con su anillo, con su anel. Ese era el símbolo de autoridad. Dios le restaura la autoridad como hijo de la casa, como hijo del dueño de la casa. No era porque ya se fue, porque se gastó el dinero. No, el Padre le restaura la autoridad. Qué bueno es Dios, porque es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos restaura nuestra posición como hijos de Dios cuando volvemos a los caminos del Señor. Pero algo más dice, y calzado en sus pies. Lo calzó. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa de que ahora él estaba libre de esclavitud. Él venía descalzo, él no tenía zapatos, no tenía sandalias. Un esclavo no usaba zapatos, no usaba sandalias. Un esclavo caminaba sin sandalias, sin zapatos. Esa era la característica de todo esclavo. Pero ahora el Padre lo calzó. Dijo, pónganle allí sandalias en sus pies. Y es lo que el Padre Dios ha hecho con nosotros. Él ha puesto, dice, sobre nosotros las sandalias con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué significa eso? De que ahora nosotros caminamos en paz, de que ahora nosotros caminamos en libertad a través de la restauración que Dios hizo en nuestras vidas. Siguiente verso, verso 23. Lucas 15, verso 23. Dice, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Hubo celebración, hubo fiesta. Mira la provisión del Padre. Él había mandado preparar el vestido más precioso, pero también dice de que él había mandado engordar el becerro. Lo había mandado cebar, lo había estado preparando. Él sabía en su corazón de que su hijo iba a regresar algún día. Así que había allí un becerro que lo fue engordando día tras día, esperando la ocasión, esperando el día en que ese hijo regresase. Y cuando él declaró la fiesta, dijo, traigan al becerro. ¿Cuál? El gordo. El que hemos estado cebando, el que hemos estado alimentando todo este tiempo. Ahora, recuerda lo que les dije al comienzo. Para cada una de estas tres parábolas termina en fiesta. Termina allí en celebración. Hay gozo, hay alegría. Ese es el perdón del Padre. Esa es la celebración de victoria cuando recibimos el perdón del Padre. Así que ahora que nosotros podemos entender lo que significa el perdón del Padre, yo creo que de aquí en adelante podemos hablar de otras características del Padre para con nosotros. Pero que realmente podamos nosotros entender cómo Dios nos ha perdonado. Y una característica del perdón de Dios es de que Él perdona y olvida, esquece. No es como nosotros. Nosotros decimos, perdonamos, pero no olvidamos. Te perdono, pero no olvido lo que me hiciste. No es que eso. Somos generalmente así. Nosotros llevamos las cuentas, especialmente las esposas. Tienen una memoria de elefante. No esquecen, no olvidan de nada. Los maridos nos olvidamos, pasó, ya pasó. Pero las mujeres, y sin ofender a nadie, es una buena característica, pero no es lo que la Biblia dice. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que perdonar y olvidar, esquecer. Así es nuestro Dios. Dios perdona y Él olvida, Él esquece. Dios no lleva las cuentas. Entonces, cuando Dios perdona, Él olvida, Él esquece.
Y cuando Dios perdona y olvida, esquece, lo que Dios hace es que Él restaura. Y eso es lo tremendo de Dios. Porque Él restaura tu vida. Él ya no ve el pasado, Él ya no ve lo que hiciste, Él ya no ve cómo te fuiste al mundo, Él ya no ve cómo malgastaste todas las... No, ahora Él te restaura y te devuelve a la posición a la cual tú estabas antes. Por eso, mis queridos hermanos, para terminar, esta parábola nos describe lo que es el perdón del Padre. Ese perdón que nos fue otorgado a nosotros. Ese perdón que está disponible para nosotros en estos momentos, si es que aún tú no has recibido el perdón del Padre sobre tu vida. Ese es nuestro Dios maravilloso, nuestro Dios tremendo. Y lo que tú necesitas hacer es poderlo creer y poderlo recibir. Y como veíamos la semana pasada, muchas veces conectamos a Dios Padre con nuestro Padre terrenal. Necesitamos dejar al Padre terrenal y poder entender cuál es el amor del Dios Padre, nuestro Padre celestial. Nuestro Padre que está dispuesto a perdonarnos a cada uno de nosotros. ¿Y cómo nos perdonó? Pues como hemos visto ahora aquí en Lucas capítulo 15. Tal como está esta parábola, es como Dios nos perdona a cada uno de nosotros. Es lo que Dios hizo por ti, es lo que Dios hizo por mí. Él nos perdonó, Él nos limpió. Y el Señor nos dice de que nosotros ahora tenemos que perdonar a los demás. Así como Dios nos perdonó, que nosotros ahora podamos estar en la posición, que nosotros ahora podamos estar en la capacidad de poder perdonar a aquellos que nos ofenden. Porque vamos a tener ofensas, vamos a tener agravios, vamos a tener malos entendidos, vamos a tener problemas. Pero la Biblia nos dice que así como Dios nos perdonó, nosotros también tenemos que perdonar. Recuerda que tu Padre nunca te va a condenar. Él esquece, Él olvida. Dios nunca te va a tirar en cara, nunca te va a sacar en cara lo que tú hiciste ayer. Él ya lo dejó allí atrás. Él ya perdonó y para Él el perdón significa que ya no aconteció nada. Cada vez que tú corres al Padre, el Padre viene primero corriendo a ti y te abraza. Déjate abrazar por el Padre. Ponte de pie y vamos a orar. Cierra tus ojos, fecha tus ojos allí donde estás. Señor, una vez más te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu perdón sobre nuestras vidas. Señor, recordamos nosotros de dónde venimos. Recordamos, Señor, oh Dios, que hemos salido, Señor, del fondo, del lodo, de la lama, Señor, allí. Pero de allí, Señor, tú nos tiraste, de allí, Señor, tú nos sacaste. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque nos amaste. Nos amaste, Señor, con un amor incondicional. Nos amaste, Señor, con tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres tú el que corriste a mí. Porque fuiste tú, Señor, que te lanzaste sobre nuestros cuellos, nuestros pescozos. Porque eres tú el que nos abrazaste. Fuiste tú, Señor, que nos besaste una y otra vez. Gracias, Señor, porque no miraste nuestros vestidos.
sucios, destruidos por causa del pecado. Gracias, Señor, porque a pesar que tantas veces te fallé, tú nos perdonas. Tú me perdonas, Señor. Gracias, Señor, por lo que soy hoy. Porque tú has restaurado mi posición delante de ti. Soy un hijo tuyo. No soy más esclavo. Soy hijo. Me has libertado. Me has restaurado. Gracias, Señor, porque el pasado quedó atrás. Gracias, Señor, por tu perdón día tras día. Gracias, Señor, por esta parábola de Lucas 15. Porque nos muestra cómo es tu amor para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque esto me muestra de que siempre hay una oportunidad para mí. Queremos agradecerte, Señor. No lo merecemos, no. Te fallamos, pecamos. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Somos como este filio, como este hijo. Pero gracias porque tu Espíritu Santo no nos abandona. Y aún, Señor, tal vez allí en el fondo, en la lama, nos ayuda, Señor, a reflexionar, a reflexionar y poder volver, Señor, a tus brazos de amor. Y poder recibir tu perdón sin recriminarnos, sin preguntarnos por qué. Simplemente tú nos dices, shh, ya estás aquí. Estás en los brazos del Padre. Gracias, Señor, por tanto amor. No lo merecemos, Señor, pero esa es tu misericordia. Esa es tu gracia infinita. Ese es el rashá de misericordia que permite que algo que se estaba muriendo pueda vivir nuevamente. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor.
amor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Una vez más, gracias. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Se le da gracias al Padre, dale un fuerte aplauso al Señor. Dile a 2, 3 personas, recibe el perdón del Padre. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.